Bueno, buenas noches a los que están presentes aquí, bueno, y a la gente que pueda ver el video. Mi nombre es Stuart Piedra, soy estudiante de tercer año de Economía en la Universidad de Costa Rica y les voy a comentar brevemente un poco sobre déficit fiscal y otro par de cuestiones económicas que están ahorita, que llaman mucho la atención de la gente, ¿verdad? Muy poderosamente. Entonces sí, me gustaría empezar por un par de números muy específicos. Lo primero es hablar sobre el desempleo en los últimos años, ¿verdad? El desempleo viene siendo un talón de Aquiles para el gobierno actual y es una de los mayores puntos de resistencia que ustedes van a encontrar en la gente cuando vayan a hablar con ellos. Les van a decir, no, es que este gobierno no ha hecho nada, mi primo lleva desempleado 3 años, sigue buscando empleo y no ha logrado hacer nada al respecto. Y, a ver, ese es un tema complicado, digamos. Si vamos a los datos efectivamente nos enseñan que desde el primer trimestre del 2015 a la actualidad, al último dato que está, que es el cierre del 2017, efectivamente ha disminuido, muy poco, pero ha disminuido. Lo que sucede es que, de nuevo, a la gente no le interesa si la reducción fue porcentualmente de un 3, un 5 o 0, lo que sea por ciento. Le interesa que su familiar, su primo, su hermano, su amigo, su mamá, su papá tengan empleo. Entonces es realmente una cuestión difícil de explicar. Los datos los respaldan, los datos están con ustedes, pero a la hora de hablar con la población, la reducción no ha sido tan significativa, ¿verdad? Y también hay que considerar que el desempleo no es algo que el gobierno pueda controlar por sí solo, ¿verdad? No es solo como, vengan las empresas o no vengan. Realmente hay muchos factores del mercado que se deciden por sí solos, como por ejemplo al iniciar el gobierno de Luis Guillermo Solís, él intentó reducir los costos de producción, pero topó con la RECEP, topó con la asamblea, no es tan sencillo. Luego vamos a hablar un poquito sobre inflación. Esto es el aumento generalizado de los precios. La gente normalmente va a decir, no, es que Costa Rica está cada día más caro, yo ya no puedo vivir aquí, ¿verdad? Y esto no es totalmente cierto, ¿verdad? Este gráfico fue tomado del programa macroeconómico del Banco de Central y como ven, la inflación está alrededor de un 2%. Realmente no han subido tanto los precios como la gente cree. Lo que sucede es que hay muchas razones. Por ejemplo, está el subempleo, como taxistas y porteadores que no tienen un salario mínimo, o sea, que no tienen un salario fijo, sino que dependen de lo que logren conseguir durante el día. Entonces, eso hace un poco más compleja la situación para las personas, pero en términos monetarios estrictamente, el Banco Central, cuyo presidente ejecutivo pone el presidente del Estado, ha hecho y ha establecido una muy buena política monetaria. Como lo establece el artículo 2 de la Ley Orgánica del Banco Central, su deber es estabilizar la moneda y esto se mide a través de la inflación. Ahora sí, hablando un poco sobre déficit fiscal, la idea es muy sencilla, simplemente estamos gastando más dinero del que le estamos dando al Estado. Tan sencillo como eso. Ahora, ¿por qué sucede esto? Realmente hay muchas razones para que esto suceda, digamos. No es porque hicieron una reunión en la Asamblea Legislativa y compraron 30 cajas de galletas, no es porque el presidente se vaya a Europa para establecer tratados comerciales o vaya a Estados Unidos para ir a una conferencia de la ONU, no es por el salario de una secretaria que, yo no sé, tuvo una discapacidad y no pudo, una incapacidad y no pudo ir a trabajar ese día y entonces se mantuvo cerrada la oficina, no es por eso, ¿verdad? No son esas pequeñeces, es el gran tamaño del Estado lo que lo hace gastar tanto. Son los salarios de todos los empleados del sector público, eso incluye todos los ministerios, las universidades públicas, la caja, eso incluye toda la inversión en infraestructura. ¿Que no es suficiente inversión en infraestructura? Sí, quizás no sea suficiente, pero ese gasto cuenta, ese gasto contribuye. Lo que hace también que crezca mucho son los intereses de la deuda, porque no solo basta con que nosotros tengamos esa deuda, el mundo se mueve muy rápido, entonces y el dinero no se queda quieto. Entonces, esa deuda que ya tenemos, como la debemos, nos cobran intereses sobre esa deuda. Y lo que nosotros le estamos dando al Estado, lo que el Estado paga de esa deuda, ni siquiera alcanza para cubrir todos los intereses que esa deuda sigue generando el día de hoy. Entonces, eso también es otro causante de que el déficit continúe en ascenso, por más
política de contención del gasto que se realice. Bueno, este es un gráfico con datos del Ministerio de Hacienda sobre el déficit fiscal como porcentaje del Producto Interno Bruto del país. Esto nos enseña que, por ejemplo, desde el 2014 a la actualidad, que fue cuando el actual gobierno asumió el gobierno, ha continuado en ascenso. Quizás sería interesante ver que, digamos, entre el 2011 y 2013 aumentó más de un punto porcentual, pero entre el 2014 y la actualidad realmente el crecimiento se ha minimizado. Ha continuado creciendo, sí, pero se ha minimizado ese crecimiento, ¿verdad? Quizás un gráfico de tasa de variación serviría a ser interesante, pero eso nos indica que podemos ir por la ruta adecuada, pero que no ha sido suficiente, ¿verdad? Contener el gasto, perseguir a los evasores, que son políticas que el gobierno de Luis Guillermo Solís ha tomado activa y responsablemente, no han sido suficientes. Esto nos lleva a la conclusión de que un plan fiscal es necesario, hay que pagar más impuestos, no hay salida de esto. Entonces ahora vamos a hablar un poco sobre las propuestas de Carlos Alvarado. Bueno, en una primera instancia, Carlos Alvarado propone pasar del impuesto general de ventas a un impuesto del valor agregado que no sea del 13%, sino de un 16%. No estoy seguro si aquí todos están muy claros en qué consiste el impuesto de valor agregado. Quizás si alguien tiene la duda la escribe y después la podemos tratar. Pero bueno, dentro de ese 16%, planea además hacer deducciones fiscales para la población más vulnerable. Esto es, digamos, el 40% de la población más pobre del país. Esto no es que de la población del país agarramos el 40% que tiene menos ingreso y se le hacen retribuciones fiscales, no. Esto es de la población que ya está identificada como pobre por ya sea algunos de los métodos estadísticos que existen, a ese 40% se le hacen retribuciones, porque efectivamente el Estado está en necesidad, ¿verdad? También está limitar anualidades al sector público, ¿verdad? Esto también llama la atención, por ejemplo, la más reciente negociación de la Convención Colectiva de la Universidad de Costa Rica, en la que se redujo la tasa de anualidades, pasando de un 3 a un 2%, si no estoy muy equivocado. Cobrar impuestos sobre la renta a la cesantía, esto es que las personas paguen impuestos sobre sus ingresos, lo mismo el impuesto sobre la renta, pagan los que ganan más dinero, van a pagar más impuestos, son de carácter progresivo, y adoptar las recomendaciones que nos brindó la OCDE, que es una organización internacional de cooperación económica a la que Costa Rica ha estado activamente tratando de unirse. Quizás también vale la pena mencionar las propuestas de Fabricio Alvarado, que realmente, digamos, leyendo el plan de gobierno son un poco reiterativas en algunas cosas. Básicamente habla de contener el gasto, que es algo que se ha estado haciendo ahorita, digamos, estableciendo una política como de emergencia fiscal, ¿verdad? Entonces, controlando los gastos superfluos, esto es los viajes, viáticos de las organizaciones estatales y así. Y además, como desplazar los superávits de los presupuestos de las entidades públicas al pago de deuda. Esto es que, por ejemplo, el PANI no ejecutó 30 millones al cierre fiscal, entonces esos 30 millones no se van al ahorro, sino que esos 30 millones se van directo al pago de deuda. Que, bueno, es una política después de todo. Y continuar con la política monetaria que está actual, que igual de todas formas está regida por el artículo 2 de su ley orgánica, y eso sería más que todo para ser lo más puntual posible. Muchas gracias.